De la época colonial, se fundó la Real Universidad de México, a cuya labor educativa del más alto nivel se sumaron los prestigiosos colegios creados por los frailes evangelizadores en varias ciudades de la Nueva España. Es admirable el fruto de estas nobles instituciones, la grandeza arquitectónica y sus magníficas obras de ingeniería, así como los adelantos en medicina, astronomía y la belleza del arte novohispano. Sabiendo ya leer y escribir, oí decir que había universidad y escuelas en que se estudiaban las ciencias en México. Y apenas lo oí cuando empecé a matar a mi madre con instantes e importunos ruegos sobre que me enviase a México para estudiar y cursar la universidad. Yo no estudio para saber más, sino para ignorar menos. Después de la fundación del México independiente, los liberales mexicanos, encabezados por Benito Juárez, impulsan la educación como una necesidad para el porvenir de la nación. En todos los estados, junto a la educación elemental, se promueven los institutos de ciencias y artes que, con el tiempo, darán paso a las universidades estatales. Pero su obra cumbre será la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, encabezada por el doctor Gavino Barreda. En contra de la verdad absoluta y de la enseñanza dogmática de la Iglesia, la preparatoria inaugura para los mexicanos, y sobre todo para los jóvenes, el camino de la educación laica y científica basada en la investigación. El pueblo mexicano ya se había decidido a dar el salto a la modernidad. Al final de la dictadura de Porfirio Díaz, se crea la Universidad Nacional de México. El maestro Justo Sierra, secretario de Instrucción Pública y fundador de la nueva universidad, dice que la naciente institución tendría que ser completamente distinta a su antecesora, la Real y Pontificia Universidad. Será por lo mismo un centro educativo perfectamente laico del más alto nivel. Tras la Revolución de 1910, el Estado se propone fomentar la unidad nacional a través de la educación. En 1921, apenas terminan los combates, el gobierno del presidente Álvaro Obregón pone en marcha el primer gran programa educativo nacional encabezado por José Vasconcelos. No vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. José Vasconcelos, rector de la Universidad Nacional de México. Un antecedente del nuevo proyecto fue la exitosa campaña de alfabetización que en 1920 Vasconcelos llevó a cabo junto a los alumnos y maestros de la institución. Los tranvías eran enormes, cómodos y amarillos. Los de segunda clase olían a verduras y frutas. Tardaban 50 minutos de Mixcoac al Zócalo. Mientras fui estudiante, viajé en esos tranvías 4 veces al día. En ellos preparé mis clases y leí novelas, poemas, tratados de filosofía y folletos políticos. A esta hora, los muros rojos de San Ildefonso son negros y respiran. Sol hecho tiempo, tiempo hecho piedra, piedra hecha cuerpo. En esa época, la intención de los gobiernos de la Revolución de supeditar los centros de educación superior a las políticas gubernamentales llevó a frecuentes enfrentamientos con los universitarios. Conquistada en 1929, la autonomía universitaria es un legado de los estudiantes de la Universidad Nacional, que ha permitido que las instituciones de educación superior se desarrollen a través del tiempo, dentro del espíritu del pluralismo y la libertad de cátedra, y en contra de la cerrazón y del autoritarismo gubernamental. Durante las décadas de 1950 a 1970, se da un crecimiento explosivo de la matrícula estudiantil en la educación superior. En 1950 se registraron 29,000 alumnos.
Para 1960 había 77,000. En 1970 ya eran 271,000 y para 1980 el número había llegado a 825,000 en todo el país. Al lado del milagro mexicano, se da una expansión de las clases medias que demandan educación superior. En esos años surge el llamado Desafío de las Clases Medias, un movimiento rebelde y cuestionador que tendrá su centro entre los estudiantes de educación superior. Ante el control vertical que el Estado ejercía sobre los medios de expresión, la prensa y los sindicatos, las universidades se convierten en los únicos lugares donde se pueden desarrollar el arte, la cultura y el debate y sin padecer la censura del Estado. 1968. El rector de la UNAM, Javier Barros Sierra, se solidariza con el movimiento estudiantil al defender la autonomía universitaria de los ataques policíacos y militares. La educación requiere de la libertad y la libertad requiere de la educación. El movimiento se detenía por la vía violenta. La presidencia declaraba: la intervención militar terminó con el foco de agitación. El movimiento estudiantil mostró la necesidad de que el país se abriera a la pluralidad de las expresiones políticas y de pensamiento. Como parte de una nueva cultura ciudadana, desde ese momento las nuevas y más libres actitudes y manifestaciones de los jóvenes mostraron que había otros caminos y contagiaron con sus propuestas de cambio a la muy formal y solemne sociedad mexicana. En las instituciones de educación superior públicas se formaron los médicos, físicos, biólogos, políticos, literatos, economistas, juristas, sociólogos, administradores y otros profesionistas connotados de la historia del México contemporáneo. Carlos Monsiváis escribió: pese al desdén presupuestal y social del gobierno, las universidades públicas siguen cumpliendo funciones indispensables. Preparan a los científicos y técnicos para las zonas urgentes del desarrollo. Forman a las decenas de miles de profesores que demanda la explosión demográfica. Garantizan la continuidad del conocimiento en materia de ciencias sociales y humanismo. Forman a los jóvenes de clases populares y clases medias, que en muchos casos ya va siendo lo mismo, en un conocimiento más cercano y exacto del país, donde también, en una medida muchísimo mayor de lo que se cree, interviene el tumulto, la discusión frenética, el ensayo de gobierno desde la asamblea, el lenguaje libérrimo. Esto, por supuesto, no es función deliberada, pero no es por eso menos crucial. Representar a los ojos de las clases populares y las clases medias el privilegio posible, la movilidad social al alcance. Por muy dañado o destruido que se encuentre este sueño, sigue siendo esencial. Hoy, pensar la educación superior y hacia dónde va es un tema prioritario de la agenda política. También es esencial comenzar a pensar en los jóvenes, cómo son, cómo viven, qué expectativas tienen y qué significa para ellos la educación superior en un mundo de incertidumbres. ¿Por qué y para qué estudiar una carrera en un país con un alto índice de desempleo? Afirmar que los jóvenes son el futuro de México quizás ya no es una frase sostenible. Los jóvenes viven el día a día, se integran con facilidad al mercado informal, forman negocios a la par que estudian o dejan de estudiar para ganar dinero.
Los jóvenes son los que marcan el mundo audiovisual, la comunicación, el arte, la moda y la publicidad, entre otras muchas actividades. Pero también están los jóvenes que quedan excluidos de la educación superior y los que desgraciadamente se incorporan al narcotráfico y al crimen organizado. Otro sector lo forman los llamados ninis, los que no estudian ni trabajan y se quedan por tiempo indefinido en el hogar familiar. Yo creo que algo no está bien. La verdad es que yo ya estoy harta. Harta de que haya basura por todas partes, baches en todas las calles, tanta contaminación, de que no haya agua en mi casa y todo se vea tan gris, de vivir al día, de no trabajar en lo que me gusta, de que los sueldos sean tan bajos y las cosas cada vez más caras, de ver cómo en vez de invertir en policías de cuarta y fuerzas armadas, los gobernantes no mejor invierten en buenas escuelas, caray, buenos maestros, para formar profesionistas, investigadores, científicos. ¿Por qué se destina lo mismo que hace 15 años para la ciencia y la tecnología? ¿Por qué el financiamiento público no apuesta a favor de la educación superior? El presupuesto destinado a la educación superior del PIB está por encima del 2% en países como Estados Unidos y Canadá. En México no rebasa el 0.5%. Los descubrimientos de física en las últimas 6 décadas significan un ejemplo de que la ciencia y la educación representan la mejor inversión para resolver los problemas de la humanidad. Claude Cohen-Tanucci, Premio Nobel en Física, 1997. Muchos especialistas han señalado que el país nunca se preparó para atender el aumento de la población en edad de cursar estudios universitarios y no preparó las condiciones para el aumento de cobertura. La falta de opciones educativas afecta a la vida comunitaria. La exclusión al lado de la desigualdad, la inseguridad, la impunidad y la corrupción destruyen el sentido de colectividad. Cada día las instituciones públicas de educación superior reciben en sus aulas a más de 2 millones de estudiantes. Ante la imposibilidad para admitir cada año a más alumnos, un número creciente de jóvenes se queda sin cursar una carrera profesional. Quienes quedan fuera del sistema de educación superior carecen de expectativas de vida digna y no encuentran estímulos para actuar en la reconstrucción social y moral que requiere el país. Estoy cansada del mal gobierno, de su ceguera, de su falta de compromiso, de la mala calidad de la educación, la vivienda, la salud. Estoy harta de la burocracia, de la derecha, de la izquierda, del narcotráfico, de los muertos, de los militares, de que los medios me digan qué pensar, qué comer, qué vivir, qué sentir. Estoy cansada de vivir en un país que nomás no agarra la onda, chingada.